¿Es la mejor alternativa para financiar? Sí, porque además te genera un hito de marketing súper potente. Uno se siente como pidiendo dinero y al final no, yo no estoy pidiéndote dinero por pedirte dinero, sino que te estoy vendiendo en verde un disco que voy a tener listo en 1 año o 2 años más. Esas 2 recompensas fueron como las grandes, las que traccionaron el crowdfunding al final. Como que al final todo mi esfuerzo fue dirigir hacia las personas, hacia esos 2 premios. Una comunidad de 300, 400 personas viene a ser lo suficientemente robusta para poder generar un crowdfunding. Este episodio está auspiciado por Baby Audio. Hoy vamos a hacer un episodio un poco diferente al resto. Vamos a hablar con Álvaro Cruz sobre cómo hacer un crowdfunding exitoso para que pueda financiar una producción de un disco, un EP o un single. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola José, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí emocionado de conversar. Muchas gracias por estar acá. Y hoy día queremos hablar de crowdfunding. Y la primera pregunta sería, para los que no saben, ¿qué es el crowdfunding y cómo te puede ayudar en tu carrera musical? Ya, perfecto. Directo al grano. El crowdfunding, en palabras bastante simples, sería una forma de financiamiento hacia un proyecto, independiente de cuál sea la finalidad de ese proyecto, que consta de recaudar cierto monto, entregándole una recompensa a las personas que aportan a ese proyecto. Esto significa que si una persona cree en lo que yo estoy ofreciendo, esa persona me aporta un monto y yo le prometo que cuando ese proyecto esté listo, esta persona tiene asegurado lo que se llama en la jerga del crowdfunding una recompensa. Sirve muchísimo en distintos contextos, pero en general para financiar cosas donde no existe la figura de las acciones o donde no existe la figura del financiamiento público, se logra financiar una idea o una tesis o un proyecto musical, en mi caso, a través de la misma comunidad que este proyecto va generando. Eso como a grandes rasgos. Y la segunda pregunta, José, como en relación como a cómo puede ayudar esto en la industria musical más que nada, es porque por lo que yo he visto, en Chile al menos, hay mucho financiamiento, muchos músicos que se financian a través, por un lado, se financian a través del sistema público, que obviamente no da abasto a todos los que queremos postular a esos fondos, y por otro lado, no existe iniciativas privadas tan contundentes como para también aportar a la creación o a la producción de álbumes. Entonces, incluir a la comunidad que uno va creando de manera independiente se convierte en una solución súper interesante para ser parte de la comunidad del proyecto y de la producción de un disco finalmente. Uh-huh. ¿Crees que es la mejor opción para financiar un proyecto musical? ¿Viste otras opciones para financiar tu disco? Sí, vi opciones y dentro de las que vi, que podrían catalogarse como, creo que pueden ser como 4. Primero, el financiamiento público, que es súper burocrático, incluye muchísimo papeleo y muchas veces es difícil de acceder si no tienes como un plan muy, muy, muy desarrollado y completo. Después están postular, que las probabilidades son súper bajas, a sellos discográficos que puedan financiar tu carrera, que aparte de que es bajo la probabilidad de entrar a ese tipo de financiamiento, también uno pierde bastante libertad en el proceso creativo. Tercer lugar, obviamente está financiarlo con la plata de uno, con el dinero de uno, que es una opción si es que uno tiene los medios, pero la mayoría de las veces no existe. Y en última instancia está el crowdfunding. Esas son como las 4 que yo vi. En el minuto de la carrera que estoy financiando mi álbum debut, como en mi primer disco, mi primera producción fonográfica grande, pero que ya construí una comunidad liberando un EP y 4 sencillos anteriormente. Para mí, lejos la mejor opción era el crowdfunding, porque ya tengo una comunidad creada y no necesito de un monto muy grande para poder generar esta producción. Como que puedo irme a lo justo y necesario, incluir a la comunidad y así liberar este disco.
Ujú. Y estás hablando de comunidad, pero la gente se puede imaginar 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 personas, pero ¿cuánto crees tú que es lo mínimo que necesitas para hacer algo así? ¿Y cuántos tienes tú? ¿O con cuántos contabas en el momento de hacer esto? Sí, es una muy buena pregunta. Voy a primero decir los números que tengo yo como para hacer una primera idea. Yo tengo una comunidad de 400 oyentes mensuales en Spotify Ujú. y aproximadamente 1.500 seguidores en Instagram, que serían como mis dos grandes medios donde yo me comunico hacia una audiencia. Ujú. Perdón, te puedo Y interrumpir 2 segundos. ¿Esto era también los números que tenías cuando hiciste el crowdfunding? esto O, sí, o- sí, ok, se han mantenido durante el tiempo. ok. Una comunidad de 300, 400 personas viene a ser lo suficientemente robusta para poder generar un crowdfunding. Y aquí es muy importante la etapa como de empezar a ponerle número al ticket promedio que podría una persona aportar en el crowdfunding. Ujú. Asesorándome mucho, y en internet hay muchísima información sobre esto, el ticket promedio, o sea, más que el ticket promedio, lo que uno tiene que calcular es que cada persona que visite tu página de crowdfunding te va a aportar 1.000 pesos chilenos, que sería equivalente a $1. Entonces, si yo quiero juntar 4 millones de pesos, yo tendría que hacer que 4.000 personas entraran a mi página de crowdfunding. Ujú. Esas son como como las primeras tesis que se manejan en torno a la creación de comunidad. En mi caso, yo no tengo el volumen para hacer que 4.000 personas entren a mi página. De hecho, después, eso fue lo que yo creía al principio. Me di cuenta que sí lograron 4.000 personas entrar a la página. Pero lo vi desde un lugar distinto, lo vi desde el ticket promedio. Dije, en vez de que la tesis sea con un parámetro de 1.000 pesos, de un Ujú. dólar, dije, yo sí tengo la capacidad de juntar 150 personas, en contraste a los 4.000, pero que tengan un ticket promedio mucho más alto porque el valor que yo voy a entregar en cada recompensa va a ser mucho mayor. Es decir, yo no voy a tener recompensas de $1, no voy a tener recompensas de $5, ni siquiera de $10. Mis recompensas fueron como de $15 hacia arriba. Y hice todo el cálculo como de la meta, Ujú. finalmente, del crowdfunding en base a ese principio, que yo iba a llevar a 100 personas que iban a aportarme un ticket promedio de $40. Ese finalmente fue el raciocinio que yo usé. ¿Has probado los plugins de Baby Audio? Están diseñados para inspirar creatividad y mejorar tu experiencia en la producción musical. Desde Crystalline, un reverb ultra limpio y sin artefactos metálicos, hasta Spaced Out, una estación híbrida de reverb y delay con más de 50 efectos para crear sonidos envolventes y etéreos. Baby Audio te da herramientas para transformar tu sonido y ahora puedes tener un descuento exclusivo en todos sus plugins. Solo usa el código AGARTHA15 al momento de comprar. No dejes pasar esta oportunidad, solo haz clic en el link que te dejé en la descripción del video y lleva tu música al próximo nivel. Perfecto. Oye, ¿y el promedio de la gente, el promedio de la cantidad de plata que te dieron? ¿Cuál fue? El ticket promedio Sí. de mi campaña fue de 63.000 pesos, que Ya. serían 60 y algo dólares, $65 Ajá, por eso fue persona. el promedio. El promedio, el ticket Ajá. promedio. ¿Y cuánta gente dio para tu crowdfunding? 68 personas. 68 personas, perfecto. Perfecto. Vamos un poquito desde el principio. No sé si querías decir algo más. No, no, ¿No? vamos, Dale. vamos. Partamos por lo más básico. ¿Cómo elegir la plataforma? Porque hay muchas plataformas, siempre se van creando nuevas o lo que sea. ¿Por qué elegiste la que elegiste? Ya, yo conocí el crowdfunding desde hace un tiempo. Antes de hecho, de empezar este proyecto de crowdfunding con mi proyecto musical. Y mundialmente hay dos que son súper conocidas. Ujú. Está Kickstarter, que está más enfocada hacia prototipos de productos que quieren salir al mercado, no necesariamente ligados a la industria cultural. Son más bien prototipos de accesorios, de cosas más funcionales, como cosas que hay que construir. Por lo tanto, tiene presupuestos mucho mayores. Ujú. Y en segundo lugar está Indiegogo, que también es una plataforma de carácter mundial, pero que sí tiene un enfoque más creativo, más artístico, más cultural, en donde se financiaban distintas cosas como discos,
se financiaban grabaciones de videoclips, se financiaban proyectos de teatro, por ejemplo, libros, etcétera. Ujú. Entonces, lo primero que empecé a averiguar cuando nació esta idea del crowdfunding fue meterme a estas páginas, ingresar y empezar a ver cómo se iban construyendo estos proyectos, cuál era la tasa de éxito de la masa completa de éxito de proyectos que habían. Y me entusiasmé mucho porque eran plataformas súper, súper buenas y que eran súper amigables al usuario, que yo creo que es una de las cosas más importantes que uno tiene que tener en cuenta cuando comparte este tipo de campañas, como que la persona que entra, ya que entre es un éxito, y Ujú. cuando entra tiene que lograr tener una experiencia lo más amigable posible para terminar como el viaje del usuario, que es pagar, hacer la transacción. En ese sentido, obviamente traté en Kickstarter y en Indiegogo crear campaña, apretar el botón y me encuentro con la gran barrera de que no existe para Chile. Ujú. Más que no existe para Chile, Kickstarter definitivamente no existía para Chile y Indiegogo requería PayPal para pagar. Entonces, obviamente, Kickstarter ya lo desechamos porque no existe en mi país. Y Indiegogo podía hacerlo, pero a través de una cuenta creada en Estados Unidos y podía integrar la PayPal y ahí se hacía todo demasiado engorroso para mí como creador porque existe todo este tema como de que tengo que crear una cuenta en otro lado. Y además para el user y para el buyer persona, que sería la persona que quiere aportar al proyecto, porque termina siendo engorroso crearse una cuenta en PayPal, que probablemente la mayoría no va a tener, Ujú. para generar un pago. Entonces al final no voy a generar esa experiencia de usuario amigable que yo quería para el usuario. Cuando me vi con esta barrera fue como, oye, ¿cómo logro encontrar esto en mi región, que sería Latinoamérica, en donde el crowdfunding a nivel empresarial sí había tenido un gran desarrollo? Y existen páginas como Brota y otras más que lo habían logrado para proyectos, para el fondo, para la creación de empresas. Y averiguando, encontré una plataforma que se llamaba Catapúltame, que está financiada, es una iniciativa privada financiada por la Corfo también, por la Corporación de Fomento de Chile, y que tenía la opción de crear crowdfundings con botón de pago WebPay, que es el que se usa generalmente aquí, y que entregaba también una plataforma donde yo podía ir configurando ciertos parámetros y ir configurando las recompensas que iba a dar, subir el video y que todo se viera en una página con un estándar profesional, que al final es lo que uno busca también porque, bueno, aquí yo creo que vamos a hablar harto de eso, pero es la imagen que uno quiere dar también, porque el proyecto va a ser profesional. Exacto. No, y la credibilidad también de la plataforma, que estás pagando algo y, y que al final a ti te va a llegar la plata y también a la persona que está aportando, eh, o sea, te va a ayudar en el fondo. Sí, sí, de hecho, antes también ya, listo, encuentro la solución. Ahora viene a ver la investigación de que esta plataforma efectivamente sea legal, sea real, no sea una estafa, ver Ujú. casos de éxito, etcétera, etcétera. Oye, y de la gente que aportó, ¿hubo alguien fuera de Chile o era el 100% chileno? No, al 100% chileno. Me escribió gente que me escucha de fuera de Chile, Ujú. pero eran muy pocos. Entonces ahí lo llevé hacia otro lado, como tranquilo, no aportes, cuando salga el disco te envío un MP3, el álbum digital en MP3 para que lo tengas. Y no, porque ya Perfecto. se hacía muy engorroso hacer otro botón de Ujú. pago más para la gente del extranjero. Ok, entonces no se podía en esa página hacer pagos desde el extranjero. Exacto. Perfecto. Oye, entonces, y por lo general, de todas las No, no, páginas, mentira. dime. Mentira, José. Sí se podía, porque era a través de tarjeta, se podía hacer a través de tarjeta de crédito. El tema es que el envío de las recompensas físicas iba a ser muy engorroso. Ujú. Entonces, en el fondo yo les dije, les permito obviamente que aporten con su tarjeta de crédito, pero no los premios que necesiten algo físico. En el fondo Ujú. solamente el álbum digital y al final había solamente una recompensa con el álbum digital y no se hizo la transacción. Ujú. Perfecto. Sí, eso es importante que después quiero ver el tema de las recompensas porque sacar los costos de lo que les va a costar la recompensa, porque mucha gente de repente empieza a ofrecer conciertos en casas y cosas así que
al final, o no sé, o se les olvida ver el tema del envío, el costo del envío, no sé, entonces al final no ganan tanta plata como creen. ¿Qué gastos tiene hacer un crowdfunding? ¿Cuánto, por ejemplo, cuánto es lo que gana la plataforma? ¿Ganan todas más o menos lo mismo? Sí, la mayoría se lleva una comisión como del orden del 10%, 15%. Ujú. Ese es el primer costo, que es como el costo de entrada, y se lo llevan con cada campaña exitosa. En general tienen la cláusula de que si la campaña no es exitosa no se llevan esa comisión porque claramente no hay una ganancia para nadie. Ujú. Y ahí entra el principio también de que hay dos formas de hacer crowdfunding, que es la más común, es el todo o nada, el famoso todo o nada, que en el fondo yo pongo una meta de 4 millones de pesos y si logro llegar a esa meta, me llevo todo ese monto, pero si llego a 3 millones o si llego a 2 millones y medio, no me llevo nada. Y por Ujú. lo tanto, las personas que aportan se les devuelve el dinero y tampoco tienen asegurado ningún producto porque ese producto no va a existir. Obvio. Que funciona para cierto tipo de crowdfundings, para cierto tipo de productos. Y está el otro que es todo lo contrario, que en el fondo la gente o sea, yo como autor pongo una meta de 4 millones de pesos y me llevo lo que se alcance a llegar. Si se llega a 2 millones de pesos, llego hasta 2 millones de pesos. El problema ahí es que si yo llego a 2 millones de pesos y mis recompensas para mí me generan un costo de 2 millones de pesos, voy a quedar en cero. Entonces tiene que ser muy bien pensado el cuál de las dos formatos elijo. Yo creo que eso es más que nada cuando ya tienes más o menos la plata juntada para hacer el disco, ¿no? Porque me imagino que ya, tu disco cuesta, no, se lo voy a llevar a dólares, $4.000. Eh, y o sea, necesitas juntar $4.000 y entonces si te van a costar $1.000 las recompensas, tu disco debería costar $3.000, ¿cierto? Más o menos, estoy Sí, inventando. Entonces, si juntaste solamente $2.000, eso significa que no puedes hacer el proyecto. Entonces, yo, la verdad que a menos que no tengas parte de la plata, yo no creo en ese tipo de crowdfunding, entre comillas. Porque yo me acuerdo haber conocido plataformas que eran, no sé, al final yo dudaba mucho de su credibilidad porque me acuerdo a muchos casos, muchos grupos que veía que, no sé, querían juntar $4.000 y al final iban a juntar 1.500, $2.000 y hacían una movida con la plataforma y de alguna forma bajaban el techo. claro. Entonces, claramente porque así también ganaba la plataforma. Pero en el fondo, si yo como usuario quiero comprar un disco, tú me estás ofreciendo un disco de X calidad y después me bajas el techo, la calidad claramente no va a ser la misma. Por ende me estás vendiendo algo que no me vas a entregar. Por eso yo no creo en ese tipo de crowdfunding, entre comillas, si es que no tienes parte del dinero juntado. Claro, absolutamente de acuerdo. Y va muy de la mano con eso que tú dices como de la credibilidad del proyecto, porque también pone en duda de qué tan real era la idea de poner estas recompensas, pues, y qué tan factible y qué tan factible era que yo iba a hacer esas recompensas después de la generación del crowdfunding. Ujú. Oye, ¿cómo saber qué meta ponernos? Porque yo me acuerdo que me contaste que en el fondo tú pusiste un número y la misma plataforma te dijo, ojo, puede ser mucho. Entonces, Sí, ¿cómo llegar a ese número, a ese número ideal. sí, y de forma Creo, responsable? sí, creo que hay dos ejercicios. El primero, obviamente, es entender cuál es el presupuesto, o sea, cuál es el costo final que tú tienes que tener contemplado para la creación del disco. Por ejemplo, Ujú. la creación de un disco para mí significaba una suma de $7.000, 7 millones de pesos. Yo con eso ya tengo un parámetro de hacia dónde quiero llegar en términos de monto y después ese monto tú tienes que calibrarlo con la comunidad que tú tienes. Entonces, en esto que yo te contaba, le dije a la plataforma ya, mi meta son $7.000. Y ahí son ellos los que me dicen, oye, ojo, en la estadística general de los crowdfunding se ha visto, porque al final son muestras empíricas de cómo funcionan las campañas y la atracción que tienen. Y me dicen,
¿sabes? Tienes que calcular $1 por cada persona que tú lleves a la landing o a la página, y eso se traducía en llevar a 4.000 personas. Y ahí empieza la calibración. Yo como, ya, no puedo llegar a 4.000 personas, puedo llegar a 2.000, pero también sé, y uno empieza a mover estos parámetros, también sé que mi comprador no compra $1, sino que compra $2. Y ahí uno va moviendo estas perillas hasta que llega el número final, en el que si uno hace las matemáticas como que podría hacer sentido y llega a ser realista. Ujú. Pero no es llegar y disparar un número, como que uno tiene que empezar a hacer la bajada, porque soñar es muy fácil y uno tiende también a sobreestimar, uno, Sí, la capacidad de pago que tienen las personas, y dos, la comunidad que uno tiene. Si al sí, y final el son... momento, eso también quiero hablarlo. Entonces, espérate, ¿cuánto o qué porcentaje de lo que recaudaste fue destinado para recompensa? Vale. El, ya, yo tenía un presupuesto, un costo final de producción del disco incluyendo las recompensas, de 7 millones de pesos, $7.000. Lo rebajé a 4.000. Y mi costo de recompensa, si lo vamos al general, era la mitad de eso. Eran $2.000, al menos. Ujú. Que esto es porque las recompensas que di yo incluían premios que eran súper, entre comillas, exclusivos, y que necesitaban una producción bastante en serio, como lo son los vinilos, el merchandising, y otro tipo de recompensas que al final no se compraron, pero que, no sé, pues incluían sesiones de escucha en los Lobos Records, un estudio nuevo que está en Pichilemu, show en vivo, que tampoco nadie lo compró, que podían haber elevado el costo, pero que también me hubieran traído más ingresos. Entonces al final Ujú. empieza a ser un poco proporcional lo que uno va ganando, por recompensa. Y uno también va distribuyendo las recompensas de esa manera, porque tienen límite. Entonces las primeras recompensas, las más baratas, tienen 20 unidades disponibles, 25 unidades disponibles, y las más exclusivas, que también son montos mucho más altos, son 1 o 2 unidades disponibles. Entonces, ¿qué tipo de recompensa, ya con tu experiencia, qué tipo de recompensas hacer? Básicamente, uno tiene que tangibilizar de manera muy directa con tu comprador lo que en el fondo lo que voy a construir, lo que voy a crear. Entonces, hablando de un disco de música, que es lo más tangible que uno puede tener con un disco de música, un disco. Y subiéndome a las tendencias que últimamente están dándose con los discos de vinilo, dije que podía ser una muy buena opción de congregar a más gente a comprar y a aportar. Pues al final, un disco de vinilo lo que tiene es que, además de escuchar la música, que además lo podemos hacer todos por Spotify, como que a priori no habría un incentivo en comprar un disco si lo puedo encontrar por Spotify Ujú. o cualquier otra plataforma de streaming, está en tener la obra en mis manos. Se genera esa relación oyente-artista, no solamente a través de lo musical, sino a través de lo visual y como de la propuesta estética que hay detrás. Y tengo la suerte de que tengo dos muy buenos amigos que se llaman Cristóbal Larraín e Isidora Marambio, que tienen un estudio de diseño que se llama Novena Design, que están partiendo. Ellos tienen un portafolio maravilloso, trabajan con clientes a los que les cobran mucho dinero, pero que encontraron tan interesante mi proyecto que se entusiasmaron conmigo y me dijeron: ¿sabéis qué? Nosotros vamos a ayudarte, a costo cero, para crear toda la propuesta gráfica Mm. del crowdfunding y del disco al final. Entonces, eso lo hacía muy atractivo, generar esta recompensa tan directa como un vinilo, como bien hecho, de manera súper profesional. Eso por un lado. En segundo lado, empecé a investigar también, y existen como las recompensas básicas que uno tiene que tener como artista también para hacer sustentable el negocio de ser artista. Ujú. Que en general los músicos lo tienen con los conciertos en vivo, después con las regalías que entrega los derechos de autor y los masters, pero también a través de derivados de su producto, que pueden ser el merchandising, en sus diversas formas, como poleras, bolsas de textiles,
etcétera. Y ahí me asocié con un amigo que tiene una marca de ropa y generamos el premio de una polera de mi disco, Paisajes Paralelos, con un poco con el diseño del disco en general, combinado con la estética que él tenía como marca. Perfecto. Y esas dos recompensas fueron como las grandes, como las que traccionaron el crowdfunding al final. Como que al final todo mi esfuerzo fue dirigir hacia las personas, hacia esos dos premios. Ujú. Y de ahí empiezan a haber más derivados, el disco en MP3 de versión digital, un póster con el diseño del disco, un libro de todas las canciones escritas a mano con fotos del proceso, que uno empieza a hacer como derivados al final del producto final. Pero creo que esas dos cosas, el vinilo y la polera, eran como lo que económicamente y conceptualmente más podían tangibilizar el disco. Y ahora con tu experiencia, si hicieras otro crowdfunding, ¿qué recompensas no harías? ¿Qué recompensas no haría? Las que son show en vivo, muchos crowdfunding tenían una recompensa que implicaba hacer un show en vivo, como a la medida, en la persona, en la casa o en el espacio que la persona que comprara esa recompensa quisiera. Ujú. Creo que al final sale más caro y más engorroso hacer ese show, uno. Dos, creo que no da tanto valor para lo que finalmente vamos a crear, que es un disco con una estética y con un proyecto súper como dirigido, sino que el proyecto en vivo, o sea, la tocata en vivo termina siendo como algo súper experiencial, pero corto, muy fugaz, que no queda como tanto en la retina y que no se va a tangibilizar después. Creo que ese es el único, porque todos los demás entran como orgánicamente, al menos los que elegí yo, hacia lo que era el álbum que íbamos a hacer. ¿Y qué precio tenía tu recompensa más barata y la más cara? ¿De qué se compraron? La más barata valía 15,000 pesos, $15, que era Ujú, solamente el álbum digital. Era lo más básico. ujú. Y la más cara tenía $1,000,000, $1,000. Ujú. Esos rangos. Varias entre Perfecto. medio. Eran 11 recompensas en total. ¿Y cómo lo haces para ver el proceso de entrega de las recompensas en el fondo? ¿Tienes una planilla, perdón, una plantilla? ¿Cómo los vas viendo para no fallarle a esa gente? Sí, ahí vienen como las bondades de la plataforma que uno elige. En general, esta plataforma, Catapúltame, tenía toda una interfaz que a mí me permitía ver lo que significaba cada aporte. Ujú, Entonces, la persona que aportó con sus datos, con un plan específico, un paquete en el fondo, que era lo que contenía, y yo tenía registrado en otro lado como qué contenía cada paquete. Entonces, el traqueo en general lo hacía la plataforma, que cuando se finaliza la campaña me permitía a mí descargar todo en una planilla Excel y, y hacer como un panorama general de lo que tenía que ir a producir después. Entonces, al final, usando varias técnicas de Excel que he aprendido durante mi vida, fui calculando cuando terminó la cantidad de poleras que tenía que ir a mandar a hacer, la cantidad de vinilos que tenía que tener al menos, la cantidad de discos en MP3 que iba a tener que enviar, la cantidad de pósters y así ujú. sucesivamente. Y ya, entonces elegimos la plataforma, sabemos cuánta plata vamos a necesitar, em, y ya lanzamos antes de eso, ¿qué fecha lanzar? ¿Viste algo de eso? ¿Crees que es importante alguna fecha del mes? A lo mejor principio del mes porque la gente está recién pagada o algo así. O el mes, para obviamente no lanzar ¿cómo se llama? La campaña en diciembre, cuando todo el mundo, no sé, Navidad o marzo, que aquí por lo menos en Chile obviamente es un mes complicado, o no sé. ¿Viste eso? Sí, no, es una muy buena pregunta. Es precisamente, hay dos factores que hay que tener en cuenta, que son los que tú mencionaste. En el primer lugar, es súper importante ver que en general las campañas duran un mes, es muy raro que duren más, a menos que uno las alargue porque no llegó a la meta. Ese mes tiene que idealmente ser un mes donde no existan grandes hitos entre medio que desconcentren a tu audiencia,
que puede ser en Chile, por ejemplo, el 18 de septiembre, el Año Nuevo o la Navidad, o alguna gran fecha que en el fondo las personas no van a estar enfocados en otra cosa que en eso. Ujú. Y en segundo lugar, que sí tiene que tener mucha relación con la situación económica que tienen las personas. No puede ser un mes donde existan grandes cargas económicas, y también tiene que estar de la mano el inicio de la campaña con que la gente tenga su sueldo y pueda tener dinero para aportar este tipo de iniciativas, que al final Ujú. vienen a ser, vienen a estar fuera de los gastos comunes que tiene una persona. Entonces tiene que haber liquidez para lograrlo. Y ahí entra un tema que viene a ser súper interesante, que es muy de la estrategia del crowdfunding, que en el fondo uno tiene que buscar eh, que la primera semana de campaña uno Ujú. logre el 30% del objetivo. Uno, si empieza a averiguar del crowdfunding, hay varios youtubers y blogs que hablan mucho al respecto. Existe un 90% de probabilidades de éxito si tú logras llegar al 30% del objetivo en la primera semana. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado anteriormente. Credibilidad, primero que todo. Ujú. Segundo, que lo primero a lo que uno llega es a lo que se dice el friends and family. En el fondo, la gente más cercana a uno es la que te va a aportar, y si ven que tu proyecto está bueno y es profesional, lo van a hacer al tiro, lo van a hacer casi enseguida. Y en ese sentido, el 30% también viene a hacer una señalización para aquellos que no son Friends and Family, de que esto, en el fondo, hasta tu propio entorno lo creyó Ujú. y creyó en él. Entonces viene a ser súper importante. Y lo restante, el otro 70% va a ir dándose durante el mes de campaña, y finalmente el final fuerte, que es cuando uno también vuelve a poner esfuerzos, vuelve a poner nuevas recompensas, y se trata de llegar al final de la meta. Ujú. Perfecto. Me acordé porque cuando yo lanzo cursos, no sé, yo estudié harto de cómo lanzar un curso, cómo venderlo, cosas así, estrategias de marketing. Y cuando la mayoría de los cursos, cuando se lanzan, no sé, lo que dices tú, 30, 40% de las compras viene el primer día, y de ahí el último día también viene muy fuerte, 30%. Y entre medio no pasa mucho en cuanto a los cursos. ¿Es algo parecido al crowdfunding? Es igual, es exactamente lo mismo. En el fondo uno hace un esfuerzo muy grande al principio, casi de viralización, Ujú. como para que tenga el mayor alcance posible, pero después hay un valle de engagement general que es natural, y que no hay que esforzarlo tampoco, porque al final no es la idea saturar a tu audiencia con esto. Entonces hay que entender los tiempos, hay que entender cuándo focalizar la energía, y confiar al final en eso, en esa evidencia, que al final es eso. Oye, entonces hablaste de promoción. ¿Cómo promocionar el crowdfunding? Y también hablaste de no saturar en el fondo del mensaje a la audiencia. Entonces, ¿cómo hacerlo para que sea de forma equilibrada? Ahí uno tiene que conocer bien los canales con los que uno tiene tracción con su comunidad. En mi caso, bueno, como lo dije antes, dos principales canales: Instagram, Spotify y WhatsApp. Spotify no existe la plataforma. En ese minuto no existía la posibilidad de armar un mensaje masivo, por lo tanto lo descarté. Y me Mm, quedaban Perdón, ahora Instagram. sí. Yo creo que parece que sí, pero no a nivel, no en Chile. Como que Ok. Estados Unidos tiene ciertas capacidades de marketing, no sé si para lanzamientos nomás o para alguna otra cosa, pero lo único que podía poner era como un banner en mi perfil, nada más. Entonces los canales que elegí fue WhatsApp y Instagram, y mi estrategia se basó en traccionar todo esto, porque lo que uno tiene que lograr es que la persona que ve tu publicación pinche el link, llegue a la página, vea toda la página, haga clic en comprar, elija una recompensa y finalmente la compre. Es un Ujú. journey que en términos de conversión es súper difícil de lograr. Entonces, tenía que tener una especie de hook, o tenía que tener algo que llamara la atención,
que va súper acorde también a la lógica con la que actualmente se están haciendo virales o se están haciendo las tendencias en las redes sociales. Y ahí viene a ser muy importante el video de promoción. El video de promoción es lo primero que la persona ve, es lo primero que la persona percibe en cuanto al proyecto. Por lo tanto, tenía que ser algo súper profesional, que incluyera un mensaje potente, pero no abrumador, que tenía que ser lo suficientemente capaz de generar como que la persona viera el video completo, entendiera los por qué y se explicara de manera breve, entre 1 y 3 minutos, lo que yo quería hacer y por qué tenía que cada persona aportar a mi proyecto. Y lo cual es súpermente difícil hacer mandando un texto, un párrafo de este porte, y que en el fondo nos obligó a crear un video súper como directo al grano, básicamente. Y no, dale tú. ¿Y ese video lo publicaste o estaba solamente en la plataforma? No, lo publiqué por yo creo que todo el Instagram de los amigos de mis amigos y los primos de mis amigos vieron este video porque fue mi traccionador. Mi estrategia fue llegar a todos lados a través del video porque era lo más digerible al final para el usuario. Si la persona veía el video y le hacía sentido, iba a la página de crowdfunding y ahí tenía mucho más detalle, mucho más información, podía ver todas las recompensas. Yo en el video mencionaba algunas nomás, las más importantes, que vendrían a ser el vinilo, la merch, etc. Y en el fondo también lo primero que uno ve cuando entra a la plataforma es el video también. Entonces como que empieza a ser como el elemento como clave para generar esa demanda en la comunidad al final. ¿La mayoría de este trabajo lo hiciste solo? Solo. Lo hice solo. Bueno, existe la colaboración muy grande a nivel de estética general del proyecto con el equipo de diseño con el que yo estaba trabajando. Pero todo lo que fue la gestión, creación, configuración, difusión del crowdfunding, la hice por mi cuenta y donde fue fundamental el apoyo de la comunidad. En el fondo yo publico esto ya con toda la página hecha, con toda la pre-campaña ya ejecutada y con todo en el fondo la infraestructura para lograr tracción, pero finalmente la tracción no solamente se genera por mis esfuerzos, sino porque todas las personas que creían en esto empezaron a repostear, empezaron a reenviar y eso generó también un efecto de marketing muy orgánico. En el fondo no solamente vi efectos en los aportes al crowdfunding, sino en mis reproducciones y en los seguidores que tenía en Spotify. Entonces, este tipo como que se conecta un poco con tu pregunta anterior, como ¿es la mejor alternativa para financiar? Sí, porque además te genera un hito de marketing súper potente y súper fuerte y súper orgánico. Perfecto. ¿Cuánto tiempo se necesita para planificar este lanzamiento o toda la campaña de crowdfunding? Yo le dediqué, sacando cuentas, creo que 2 meses full time, trabajando todos los días, horario administrativo de 9 a 6. Antes de lanzar. Antes de lanzar. Esto implicaba averiguar, cotizar las recompensas, diseñar bien, estudiar la audiencia y posteriormente configurar toda la plataforma de crowdfunding, que si bien la plataforma en sí no era compleja, sí requiere mucho tiempo y mucho trabajo la presentación que uno va a configurar al final. En el fondo los banners que yo creé, hice infografías para todas las recompensas, el video, el guión, entender también como lo que está por detrás, como los momentos que hay que tener, los números que hay que tener en cuenta, la preparación en general para enfrentar el minuto del lanzamiento, que tiene que estar muy bien preparado. Y me tocó aconsejarle a algunas personas que después de ver mi caso de éxito me preguntaban, como que me mandaban correos como, oye, vi tu caso de éxito, ¿me puedes recomendar? Y la mayoría de las personas subestiman mucho el tiempo previo y sobreestiman la capacidad de hacer que la gente haga todo este viaje de usuario para aportar a tu proyecto.
Entonces fue mucho trabajo y por suerte valió la pena en mi caso porque lo vi 100% reflejado y muy acorde a lo que había estudiado, como que se cumplían las reglas de esto que te decía, por ejemplo, del 30% en la primera semana y la difusión, cómo se comporta. Entonces es harto tiempo y es harto trabajo el que hay que dedicarle para que funcione. Y yo creo que ahí está un poco la clave porque para la gente o la mayoría de la gente que yo veo que trata de hacer estos crowdfunding, lo prepara una semana antes y lanza y lo dejan ahí y piensan que es eso y después en el fondo dice, me fue mal, esto no sirve, no funciona. Y no, porque así no se hace. Si en el Exacto. fondo no es gratis, hay que trabajar antes. O sea, lo que podemos ver es cómo pensaste cada detalle para que esta persona tuviera el viaje indicado hasta que comprara o aportara en el proyecto. Eh, Hay dos cosas súper importantes. La primera es que, claro, lo que percibe al final es súper de primera impresión. Entonces, si tú eres usuario y ya voy a aportarle a este tipo que está haciendo un disco, ujú, entro a su landing y al final yo veo el trabajo que hay detrás, uno quiera o no. Como que uno instantáneamente ve los textos, cómo están escritos, los banners, la información visual general, y uno percibe, acá hay mucho trabajo, y eso es ujú. una señalización directa de que si yo le aporto a esta persona este monto, me va a llegar la recompensa. Y que en el final el disco es una green flag, en el sentido de que si yo veo todo ese trabajo por detrás solamente para la campaña de crowdfunding, entonces para el disco va a haber un trabajo Exacto. similar o mayor, Ujú, es exacto. que la profesionalidad que uno esperaría. Oye, de hecho, bueno, te tenía esa misma pregunta, en el fondo, ¿qué errores son los más comunes que crees tú que comete la gente? Aparte de eso, de no calcular el trabajo que realmente hay que hacer, ¿crees o viste algún otro tipo de error que haga la gente y que por eso mismo no le resulta? Aparte de no estudiar antes, de no planificar. Sí, muchísimos. Pero creo que los principales, ya, el principal creo yo es como, básicamente el crowdfunding se basa en una transacción entre la persona que aporta y la persona que está haciendo el proyecto con algo que les interesa a los dos. Ujú, El artista, en mi caso, quiere financiamiento y el comprador, por el otro, quiere una parte de ese proyecto. Quiere ser parte de ese proyecto, pero pensando en el proyecto en sí. Entonces muchas veces me tocó ver proyectos, en general no exitosos, donde las recompensas no tenían absolutamente nada que ver con el producto. Y ujú. eran cosas incluso ridículas, como, como yo estoy haciendo, no sé, ofrezco hacer un disco y mi recompensa es una caja de galletas, que pueden ser cosas que quizás tenemos al alcance de la mano, pero que no generan, por un lado, como conexión con el producto final, que viene a ser súper importante, y que quizás no ven, no dan luces de un trabajo más a largo plazo con estos proyectos o con estos discos. Ujú. Eh, entonces, creo que ese podría ser el principal error. Como que siempre la recompensa tiene que ser algo directamente relacionado al proyecto que estoy haciendo, porque si no, no tiene sentido hacer un crowdfunding. Si no, pido donaciones nomás, para la gente que cree en mí. Pero si quiero hacer un crowdfunding es porque estoy prevendiendo algo que va a estar listo en el futuro. Ujú, Eso como principio general. En segundo lugar, vi muchas campañas que no tenían video. Esto se puede deber a diversas razones. Puede ser un tema de recursos, pero incluso lo más simple se puede llegar a ser, puede llegar a servir para primero mostrar a la persona que está detrás de esto, como ver el lado humano de la persona que está moviendo todo este proyecto, ujú. y dos, para explicar de manera clara, precisa y concisa de qué se trata. Porque lo hemos visto en miles de canales, en miles de estudios, la gente escrolea, y es muy difícil hacer que la persona lea algo largo. Entonces el video tiene que ser ese gancho, en el fondo. Ujú, Y también, otro error muy importante, vi muchas campañas que era un video en mala calidad, con un
título que no respetaban las mayúsculas y que después venían 2 parrafitos pequeños que básicamente te dan la impresión de que no le pusieron empeño y no le pusieron tiempo. Y eso al Ujú. final se traduce en que no hay una seriedad o no hay una dedicación al 100% para que esto sea exitoso. Exacto. Bueno, es lo mismo que decías antes. O sea, si estás juntando el dinero y me estás presentando esto, ¿cómo va a ser tu disco? Sí, es Exacto. 100% eso. Ujú. Te preocupaste también porque se me vino a la cabeza Instagram. Porque yo, dentro de todo, me trato, no es lo que hago mejor, pero en una época me preocupaba mucho de la parte. Hoy día ya no, porque como estoy más dedicado a. O sea, estoy muy dedicado a hacer este tipo de entrevistas o este tipo de cosas, como que mi Instagram se transformó un poco en eso. Pero sí, una época cuando grababa mucho y estaba todo el día en eso, en el fondo, quería que mi Instagram un poco se reflejara a eso. O sea, no tenía fotos borrosas, por ejemplo, o cosas así, porque yo sentía que la estética de mi Instagram también iba a hablar de mi trabajo de como ingeniero. Absolutamente. O sea, la estética y que viene a estar muy conectado con el mundo artístico también. Como que lo visual, lo Ujú. auditivo, son percepciones y uno tiene que tener en cuenta esas percepciones a la hora de construir este tipo de cosas. Y esas percepciones te dan, señalizan algo y finalmente es calidad o es no calidad o es tiempo o es no tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy conscientes de lo que genera eso. Ujú. Ya, entonces te ganas el. A ver, pregunta, ¿cuánto antes llegaste a la meta? ¿O llegaste el mismo día? O. No, llegué, la campaña duró un mes en el que yo creo que hasta la última semana tenía un 60-70% de la meta ya cumplida. Ujú. Por lo tanto, en la última semana tenía que completar el 30% restante. Ok, Y creo que lo completé en 3-4 días y me perfecto. quedaron 2 días donde la gente siguió aportando a pesar de que ya habíamos llegado a la meta. Que Ya, eso eso puede también ocurrir. es importante, que la gente no, o sea, aunque pases la meta, se puede seguir aportando, que. Sí, ¿no? Y existen distintas, bueno, existen muchas estrategias y hay muchos casos de éxito donde el monto meta era $5.000 y terminan recaudando $25.000 Ujú. porque empiezan a generar tal nivel de tracción y se empiezan a viralizar, además el caso de éxito siempre es súper atractivo Exacto. y la gente empieza a aportar. Eso en general no pasa en la música y Ujú. no pasa en los proyectos creativos, al menos en lo que yo estudié, pero sí pasa mucho en prototipos, en páginas como Kickstarter, que por ejemplo una persona está haciendo un crowdfunding para hacer un videojuego, por ejemplo, Ujú. eh, y no sé, lo hacen con $5.000 y la gente lo empieza, llega el caso de éxito y se empieza a viralizar y la gente quiere una muestra gratis de ese videojuego, que cuando salga va a valer, no sé, Exacto. $30, ellos pueden poner 15 y van a tener el juego. Y se empieza a generar algo súper como escalable. Ujú. Oye, y entonces te faltaba como un 30% la última semana. ¿Qué cosas hiciste como para traccionar más, no sé, prender más a tu comunidad? Sí, ahí entra muchísimo en juego el uno a uno, la relación uno a uno que uno empieza a hacer con. Porque, claro, una cosa es mandar un mensaje al cosmos del internet, Ujú. que la gente lo vea y llegue, y la otra es que puede hacer o no, o puede que la gente no haga el viaje de usuario completo que hemos hablado antes, la gran mayoría de las veces la gente queda un poco a la mitad. Entonces, mi objetivo de esa última semana fue ir hacia todas esas personas que me habían comentado o me habían dicho o habían reaccionado a la historia o a la publicación, que habían entrado a la landing pero que no habían concretado su compra Ujú. o su aporte. Perdón, ¿y Entonces, eso la plataforma te dice quién entra a la landing page o. no, tiene números generales, tiene visitas por día, por Ujú. ejemplo, y yo voy a ver que, no sé, habían 150 visitas por día y aportes habían 30. Entonces había En- una masa que yo, no era identificable para mí, de 70 personas,
a las cuales yo tenía que tratar de convencer. Ok. Y ahí fue un poco, y es ser directo, es ser transparente y hablar por WhatsApp, y ir a ver a las personas y decirles en persona, oye, entra esto, revísalo, si te hace sentido, aporta. Y la persona Entonces, dice, perdón, no, no, perdón. y la persona en el fondo dice, ya, lo voy a hacer hoy día en la noche. Y ahí es cuando uno tiene que ponerse un poquito más insistente y decir, no lo hagas hoy en la noche, hazlo ahora. Y puede ser súper difícil, porque en el fondo son personas que uno conoce, pero ahí también está el valor de hacerlo vía crowdfunding, Ujú. porque si es donación, existe como es complicada, es compleja el vínculo, pero si es un crowdfunding, yo no estoy pidiéndote dinero por puro pedirte dinero, estoy prevendiéndote algo Es que que ahí tú vas a está, recibir en el futuro. exacto, y ahí está algo que también quería hablar, que en el fondo, yo me acuerdo cuando esto salió acá 10 años, a lo mejor más, había muchos músicos que me acuerdo en la época les daba vergüenza porque sentían que esto era mendigar. Y yo decía, no, no es mendigar, estás vendiendo tu disco en verde, lo estás, como dices tú, lo estás prevendiendo. Entonces, Exacto, ese es la principal dificultad, diría yo, como desde el lado humano, no desde el ujú, lado pragmático, que uno se siente como pidiendo dinero y al final no, yo no estoy pidiéndote dinero por pedirte dinero, sino que te estoy vendiendo en verde un ujú. disco que voy a tener listo en 1 año o 2 años más. Oye, entonces que no, algo no me quedó claro. ¿Cómo sabías que qué personas, en el fondo, a qué personas tenías que contactar la última semana? ¿Era gente que te había comentado o en el fondo tú veías tu lista y decías, ya, este no me compró y ataco? Sí, bien pragmático. Fue súper. Y también como con la transparencia, bueno, con la transparencia necesaria, como, oye, estoy haciendo esto, necesito llegar a una cierta meta, ¿quieres o no aportar? Y me Ujú, dicen, sí, quiero aportar, pero más tarde. Y ahí uno tiene que, y al final mi última semana fue atacar a esos, como a los que en la primera semana me dijeron, oye, sí, lo voy a hacer sí o sí, y no lo hicieron nunca. La última semana es volver a contactarlo y decirle, oye, estos son los últimos 5 días, si no, no llego a la meta, exacto, eh, pero existe una voluntad de compra. obvio. Oye, ¿y tenías un Excel también para eso, una plantilla? De la gente Sí. que... Ok. Sí, sí. Iba traqueando, no de manera psicópata, pero sí, sí, teniendo en cuenta más o menos quiénes tenían interés y quiénes no. Era como un embudo en ese sentido. Y los que tenían interés, algunos compraban directo, que era lo que yo podía ver en la plataforma, y otros no, y a eso yo iba a acudir al Ujú. final de la campaña. Bueno, y ahí está claramente la diferencia, que en el fondo, o sea, de la gente que le resulta y la gente que no le resulta. Que, o sea, tú, aunque a lo mejor esa gente no te hubiera comprado, se te hubiera ocurrido otra forma en el fondo, encontrar que la gente comprara. En cambio, uno que no tiene tantas ganas de, no sé, o no le pone tantas ganas al proyecto, no te compraron y dice, "Ah, no me compraron", y lo da como finalizado. Entonces, esa hambre que hay que tener en el fondo para decir, ok, yo voy a llegar a esa meta. No importa cómo, no sé cómo, pero voy a llegar. Entonces, creo que eso es súper importante y es súper importante, o sea, lo que has dicho en el fondo. Y Sí, y esa hambre tiene que estar, claro, porque esa hambre es muy como enfocada hacia convertir esa iniciativa de aportar, pero al mismo tiempo tiene que estar acompañada con ciertas acciones estratégicas que también te digan que estáis dándole vida al proyecto, que lo que comenzó en la campaña como a medida que avanzaba la campaña, iba avanzando y se iba adaptando a los compradores. Entonces ujú, también habían muchas personas que me decían, pucha, feliz te aporto, pero no tengo el dinero, o no, en este minuto no puedo aportar ese monto. Entonces yo iba haciendo actualizaciones, agregando recompensas un poco más baratas. Entonces perfecto. así uno va también manteniendo el engagement. Ujú. Y no sé, a la última semana de campaña habían 20 personas o 15 personas que no podían pagar los $20 que valía la más barata. Habilité una recompensa de $7, que incluía un póster y el MP3 digital. Y ahí Ujú. se completaron otras. Perfecto, eso está bueno, está súper bueno. De vuelta a la última semana, ¿cómo, cómo manejaste la ansiedad? Eh, es una muy buena pregunta. Creo que yo me metía a la landing, a la página, a la plataforma y le ponía a actualizar cada 10 minutos.
Pero creo que el hecho, lo que habíamos conversado antes de haber trabajado mucho antes, eh, te da una cierta seguridad que hace que uno no caiga tanto en la ansiedad, que existe, que es súper palpable. Ujú. Y está un poco esa confianza en el trabajo previo. Es como cuando uno llega a una prueba estudiando mucho, como ya hice lo que podía hacer, te genera esa seguridad. Creo que fui muy, muy acompañado por mi entorno, eso yo lo tengo que agradecer muchísimo, en el sentido de que mis amigos me apoyaron, mi familia me apoyó, eh, los grandes fans del Homber estaban ahí al pie del cañón llevando esto a varios oídos y varios ojos nuevos. Entonces eso también me da una seguridad en la comunidad, en lo que estoy haciendo tiene sentido. Ujú. Y tiene sentido, más allá de la creación del álbum, tiene sentido como proyecto, que al final es de las cosas que más ansiedad nos dan a los artistas, diría yo. Como finalmente lo que yo quiero es conectar con otro, conectar con un oyente, conectar con mi audiencia. Exacto. Y lo logro a través de la música, pero generalmente yo no lo veo tanto, no lo veo tan directamente. La música en ese sentido es más, la música que hago yo además, es más introspectiva, es más silenciosa. Entonces, liberar un crowdfunding le dio como esa dosis de extrovertido al proyecto me hizo ver lo importante que era para mucha gente. Ujú. Y eso lo encuentro muy hermoso y me dio mucha ánimo y me logró mantener ese empuje que hay que tener para llevar este tipo de campaña. Ujú. Y por último, pero no menos importante, terapia. Estaba yendo al psicólogo en ese minuto que me ayudó muchísimo a lidiar con el estrés de manera más táctica, diría yo, como ejercicios de respiración, ejercicios de cuerpo, ir siendo consciente de las sensaciones que iba teniendo y ir calmando poco a poco lo que uno va sintiendo en esos minutos. Ujú. Oye, y ya, entonces ganaste o llegaste a la meta. ¿Cómo es el pago? ¿Cómo funciona eso? Es una Yo como buyer persona, por ejemplo, entro al crowdfunding, elijo mi recompensa, pongo mis datos, en este formulario tengo que poner todos los datos, incluyo, por ejemplo, la dirección, para que cuando yo en el futuro termine el crowdfunding y termine de producir el disco, te envíe tu premio a tu hogar, a tu dirección. Y dan todos esos datos y van a un botón de pago, en donde hacen el pago, efectivamente, la transacción, y les llega un comprobante de que el pago ha sido realizado, y eso se va o sea, va yendo hacia una cuenta que tiene la plataforma, que Catapúltame. Ujú. Y hasta que no se llega, y cuando se termina la campaña, yo tengo un contrato con esta plataforma en donde se definen ciertas condiciones y me dicen que me van a entregar el monto total en cierta fecha. Y así se cumple. Después de terminada la campaña, 10 días hábiles después, vamos a hacer este pago a tu cuenta corriente. Y yo esa plata la guardé sin ningún tipo de riesgo, como que está guardada ahí con el monto que es, para que yo de a poco, mientras vaya produciendo, y voy sacando esa plata, ese dinero. Perfecto. Oye, y ya, en el fondo, cuando empezaste a hacer esta campaña, eh, ¿en cuánto tiempo ofreciste tener el disco o la recompensa? Fui súper transparente, que creo que es una de las cosas también que pecan muchos crowdfundings, como de decir, oye, mañana esto va a estar listo en 6 meses, a sabiendas de que va a Ujú. estar listo en 2 años. Y al final hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y uno tiene que ser súper transparente comunicándolas. Entonces yo en ese minuto dije que el disco iba a estar listo a finales o a mediados de 2024. Y no fue así, pero lo que fui haciendo fue ir mandando, ya después de terminada la campaña, me seguí contactando con toda la base de aportantes al crowdfunding, iba haciendo actualizaciones cada 2, 3 meses. Y en Ujú. esos cada 2, 3 meses iba diciendo, por estos motivos, el crowdfunding no va a estar, o sea, el disco tuvo ciertos retrasos y va a estar listo en esta fecha. Pero voy dando un estatus de avance, que también
tangibiliza que estoy haciendo algo con esa plata que ellos aportaron. Exacto, exacto, ¿no? Y mantenerlos informados. ¿Y cómo los contactabas? ¿Un mail? O... Sí, pues, en el fondo cuando las personas hacían el aporte, dentro del formulario incluían su correo electrónico y eso a mí me genera una base de correos a los cuales yo enviarle un mensaje. Entonces yo Perfecto. preparo el mensaje con fotos, por ejemplo, tocaba en vivo, entonces el mensaje tenía varias partes. Pues, estoy avanzando en esto estoy trancado, o esto es un stopper, pero al mismo tiempo tocamos en vivo en no sé dónde, y al final termina siendo una vía de comunicación súper orgánica también con todas estas personas que están interesadas en el proyecto. Está bueno, está súper bueno eso. Oye, ¿crees que puedes hacer un crowdfunding de forma constante? Es una buena pregunta. Yo creo que si uno va haciendo crecer la audiencia, yo creo que sí. Ujú. Pero si la audiencia es la misma entre 2 o 3 crowdfunding seguidos, creo que no. Creo que es una disposición a pagar que uno tiene 1 o 2 veces. Un fan máximo la podría tener más, pero, pero al menos, no sé cuáles serían las dimensiones de tiempo, pero uno cada 10 años, cada 5 años puede ser. Porque al final los procesos creativos también duran un poco eso, como un año de componer, un año de producir, otro año de enviar, o sea, hacer como la generación de marketing que necesita un disco. Entonces, sí, yo creo que hacerlo más acotado que eso, también vendría a ser como, así lo veo yo, como que los discos que estoy haciendo no son tan en serio. Ujú. Está perfecto. Álvaro, ¿algo que no hayamos hablado que crees que es importante mencionar? Yo creo que como que hay 3 elementos clave ya cuando uno entra a la plataforma y cuando ya logré hacer que una persona entrara a mi como landing de crowdfunding, que es el mensaje que yo quiero dar, las recompensas y la presentación general. El mensaje es el por qué, el cómo voy a hacerlo, el cuándo va a estar listo, y esto con todas las subdivisiones que tenga y con todos los derivados que tenga, pues como ser súper explícito en qué voy a gastar el dinero. Por ejemplo, voy a gastar este monto de dinero de los 4 millones totales, de los $4.000 totales, voy a gastar esto en producción fonográfica. Este otro lo voy a gastar en marketing. Esto otro lo voy a gastar en los vinilos. Y así Ujú. ser súper claro. Y también ser al mismo tiempo de pragmático con ese tipo de cosas, hay que ser súper inspirador. Entonces, como que conjuga varias habilidades y varias formas de ver el proyecto. También tiene que ser algo que inspire, que lleve a la gente a aportar y que lleve a la gente a creer en el crowdfunding. Ujú. Y al final, que es lo que hemos hablado anteriormente, está el tema del video y la presentación general. Es como el gancho, es lo que va a resumir tu proyecto de manera precisa, eh, y de manera también que uno pueda ver a la persona que hay detrás de este proyecto. Eso yo creo que serían como los componentes más claves. Bueno, y las recompensas que tienen que tener demasiada relación al proyecto. Tienen que ser una recompensa que tangibilice de manera directa el producto que voy a construir. Si Ujú. al final eso es lo que estoy vendiendo en verde, que es el concepto final del crowdfunding. ¿Crees que tiene que haber un número de recompensas? Me refiero a que de repente si tienes demasiadas recompensas puedas marear a la persona. Sí, sí, tiene que ser lo suficientemente robusto la cantidad para que existan como opciones para todos los presupuestos. Pero también si tengo 20.000 recompensas, es abrumador, no Ujú. entiendo, no veo consistencia en los productos que están ofreciendo. Entonces, generalmente entre 8 y 12 recompensas creo que es lo que está bien, porque son en general las combinaciones y las cantidades de derivados de un producto musical que uno puede tener. No creo que existan más que esas. Ujú. Harto. Me hubiera esperado 4. Es harto, sí, porque también ahí uno va haciendo combinaciones. Entonces, Ujú. claro, las 4 principales quizás son 4. Es un vinilo, un merch, una coproducción quizás para un premio más grande y otro tipo de elemento gráfico. Pero voy haciendo Ujú. combinaciones, entonces tengo el álbum bundle.
el pack del álbum, que es una polera más un vinilo. Después tengo el vinilo solo. Después tengo la polera solo. Entonces Perfecto. uno va haciendo combinaciones. Ujú. Álvaro, muchas gracias por todo lo que nos aportaste hoy día. Te lo agradezco un montón. Muchas gracias, José. Que estés súper bien. Fue un honor participar de este podcast. Y nada, un llamado a que podamos, como artistas, hacer más crowdfunding, que creo que son métodos muy buenos de financiamiento, de incluir a tu audiencia en los proyectos y y de generar más discos, que es lo que yo creo que nos hace bien.